Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el lugar donde desentrañamos los misterios, las sorpresas y, sobre todo, las explosiones que sacuden el mundo del espectáculo. Hoy tenemos una auténtica bomba noticiosa que ha dejado a todos con la boca abierta, y es que nuestro querido Can Yaman, el actor turco que ha conquistado corazones alrededor del mundo, ha tenido una reacción explosiva en pleno plató. Sí, han oído bien, una explosión que dejó a todo el mundo boquiabierto. Y lo más intrigante es, ¿cuál fue el motivo de semejante reacción? Pues quédense conmigo porque vamos a desgranar cada detalle, a ponernos en la piel de los presentes y a entender qué llevó a Can Yaman a este punto. Y recuerden, si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle a ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita, así nunca se perderán ni una sola de nuestras exclusivas. Imaginen la escena, un plató de televisión bullicioso, luces encendidas, cámaras apuntando, y en el centro de todo, Can Yaman, rodeado de compañeros de profesión, hablando sobre su exitosa carrera, sus proyectos venideros, quizás alguna anécdota jugosa de sus rodajes, el ambiente de normalidad y profesionalismo que suele reinar en estos espacios. De repente un silencio, luego un murmullo, y finalmente la explosión. ¿Pero qué tipo de explosión? No, tranquilos, no estamos hablando de fuegos artificiales ni de nada peligroso. Hablamos de una explosión de emociones, de palabras, de una reacción que rompió con la calma aparente y dejó a todos helados. Los rumores ya están volando, las especulaciones se disparan, y nosotros, como siempre, vamos a intentar poner un poco de orden en este torbellino de información. Según las fuentes cercanas al incidente que prefieren mantener el anonimato, la chispa se encendió durante una entrevista, o quizás en un momento de descanso entre tomas, pero lo que está claro es que Can Yaman, un hombre conocido por su profesionalismo y hasta ahora por su relativa calma en público, perdió los estribos. No fue un enfado silencioso, no. Fue algo que se sintió, algo que se escuchó, algo que alteró la dinámica del lugar de forma drástica. Imaginen las miradas, la tensión palpable en el aire, los gestos de sorpresa, e incluso de incomodidad, de quienes estaban alrededor. ¿Y el motivo? Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Las primeras informaciones apuntan a una pregunta, o a un comentario, que Can Yaman consideró inapropiado, o quizás irrespetuoso, o incluso malintencionado. En el mundo del espectáculo, donde la privacidad es un lujo y las especulaciones sobre la vida personal son el pan de cada día, es fácil que se crucen líneas. Podría ser que alguien haya tocado un tema sensible. Una pregunta sobre su vida privada que cruzó un límite personal. O quizás una afirmación sobre su carrera que él consideró una falta de respeto a su esfuerzo y dedicación. Hay quienes sugieren que el detonante pudo haber sido una pregunta relacionada con su vida sentimental. Can Yaman ha sido objeto de innumerables rumores y especulaciones sobre sus relaciones, y es natural que un artista, por muy expuesto que esté, tenga sus límites. Si alguien se atrevió a ir más allá de lo profesional, a indagar en aspectos que él prefiere mantener en privado, es comprensible que la paciencia se agote. Imaginen a Can acostumbrado a responder sobre sus papeles, sobre sus aspiraciones, sobre su trabajo, y de repente una pregunta personal y penetrante que le haga sentir invadido. Otra teoría que circula es que el enfado pudo venir por comentarios sobre su físico o su estilo de vida, algo que, aunque parezca trivial, puede ser muy hiriente para alguien que se expone tanto al público. Can Yaman es un referente de estilo y atractivo para muchos, pero detrás de esa imagen pública hay un ser humano con sus inseguridades y su propia percepción de sí mismo. Quizás alguien hizo un comentario jocoso pero hiriente, o una crítica disfrazada de observación, que le afectó profundamente. Sin embargo, no podemos descartar la posibilidad de que el motivo fuera algo más relacionado con su carrera, algo que sintiera que socavaba su trabajo o su reputación profesional. A veces, en el afán de generar noticia, se pueden decir cosas que, aunque no sean intencionadamente maliciosas, tienen un impacto negativo en la percepción pública de un artista. Quizás alguien insinuó falta de profesionalismo, o cuestionó sus capacidades de una manera que él consideró injusta. Lo que sí parece ser un consenso general es que la reacción de Can Yaman no fue un simple arrebato de mal humor. Fue algo profundo, algo que venía gestándose quizás por un tiempo, y que finalmente encontró una vía de escape. Las personas que lo conocen de cerca a menudo lo describen como alguien apasionado, intenso, y con un fuerte sentido de la justicia y el respeto. Quizás sintió que esos valores estaban siendo pisoteados en ese momento. Los testigos oculares, siempre hablando en off escriben la escena como un momento de tensión, donde Can Yaman, con una intensidad inusual,
pronunció palabras que no dejaron lugar a dudas sobre su descontento. No se trataba de gritos descontrolados, sino de una firmeza y una contundencia que cortaron el aire. Se dice que dijo cosas como, ya es suficiente, no puedo aceptar esto, hay límites que no se deben cruzar. Frases que, dichas con la carga emocional que él evidentemente sentía, debieron ser demoledoras. Imaginen la sorpresa en los rostros de los presentes. Es fácil que Can Yaman sea percibido como una figura casi inalcanzable, un ídolo que vive en un mundo de glamour. Verlo reaccionar de esta manera, tan humano, tan visceral, debió ser un shock. Seguramente hubo un instante de absoluto silencio, donde todos intentaban procesar lo que estaba sucediendo. ¿Quién se atrevió a provocarlo tanto? ¿Qué fue exactamente lo que se dijo o se hizo? Los detalles específicos del intercambio son, por ahora, un misterio envuelto en un velo de confidencialidad. Pero la repercusión de su reacción es innegable. Las redes sociales ya están que arden debatiendo, especulando y dividiendo opiniones. Hay quienes defienden a Can Yaman a capa y espada, argumentando que tiene todo el derecho a defenderse de comentarios o preguntas hirientes. Otros, sin embargo, critican su comportamiento, sugiriendo que un profesional de su calibre debería ser capaz de mantener la compostura en cualquier circunstancia. Y es que, amigos, este es el dilema constante en el mundo del espectáculo. ¿Hasta dónde llega la exposición pública de un artista? ¿Dónde están los límites entre la vida profesional y la privada? Cuando alguien se convierte en una figura pública, ¿cede automáticamente su derecho a la privacidad? Son preguntas difíciles y Can Yaman, con su explosiva reacción, nos ha puesto de nuevo sobre la mesa esta conversación tan necesaria. Lo que está claro es que este incidente nos recuerda que detrás de los personajes carismáticos y las apariciones públicas impecables, hay personas con emociones, con sentimientos y con sus propios límites. Y a veces, cuando esos límites son traspasados, la reacción puede ser explosiva. Ahora analicemos un poco más el contexto. Can Yaman ha tenido una trayectoria meteórica en los últimos años. Su talento, su carisma y, por supuesto, su atractivo físico lo han catapultado a la fama internacional. Ha protagonizado exitosas series, ha participado en eventos de moda, y su nombre es sinónimo de éxito. Este tipo de presión, esta constante exposición, esta demanda de ser siempre perfecto y accesible, puede ser abrumadora. Es posible que la explosión haya sido, en parte, una liberación de esa presión acumulada. Pensemos en cómo nos sentiríamos nosotros si, en nuestro lugar de trabajo, alguien constantemente nos hiciera preguntas personales o comentarios hirientes, y tuviéramos que mantener la compostura porque somos empleados del mes. Es probable que en algún momento la frustración se acumule. Can Yaman, al ser una figura pública de esta magnitud, tiene esa presión multiplicada por 1000. Es importante destacar que a pesar de esta explosión, la carrera de Can Yaman no se ve afectada, al menos no de forma inmediata. De hecho, a menudo estos incidentes, bien gestionados, pueden incluso aumentar la atención mediática y el interés del público. Lo que queda por ver es cómo él mismo manejará esta situación en los próximos días y semanas. ¿Dará alguna declaración? ¿Pedirá disculpas o reafirmará su postura? La incógnita del motivo sigue siendo el plato fuerte de esta historia. Y es que en el fondo, todos tenemos curiosidad por saber qué fue lo que realmente encendió la mecha. ¿Fue una pregunta inocente que se malinterpretó? ¿O fue algo deliberadamente provocador? La verdad probablemente se encuentre en algún punto intermedio, o quizás sea algo que solo Can Yaman y la persona involucrada conocen. Lo que este evento nos enseña, además de la naturaleza humana bajo presión, es la importancia de la empatía. Por mucho que admiremos a una figura pública, debemos recordar que son seres humanos, con sus propias batallas y sus propios momentos de vulnerabilidad. Y aunque la curiosidad nos lleve a querer saberlo todo, también debemos respetar sus espacios y sus límites. Este tipo de incidentes también revelan la dinámica de poder en el mundo del entretenimiento. Los medios de comunicación, los entrevistadores, incluso los fans, pueden ejercer una presión considerable sobre los artistas. Y cuando esa presión se vuelve insostenible, las reacciones pueden ser impredecibles. En resumen, mis queridos espectadores, Can Yaman ha tenido un momento de reacción explosiva en un plató, dejando a todos sorprendidos. El motivo exacto sigue siendo objeto de especulación, pero las pistas apuntan a preguntas o comentarios considerados inapropiados o irrespetuosos, ya sea sobre su vida personal o profesional.
Lo que está claro es que este evento nos recuerda la humanidad detrás de las figuras públicas y la importancia de respetar los límites. Gracias de corazón por acompañarme en este análisis tan intrigante. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este incidente. ¿Creen que Can Yaman actuó correctamente al reaccionar de esa manera? ¿Cuál creen ustedes que fue el motivo? Dejen sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios, estoy ansioso por leerlos. Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir enterándose de todas las noticias y los secretos del mundo del espectáculo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos para que no se pierdan esta historia, y sobre todo suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que les avisen de cada nuevo vídeo. Nos vemos en la próxima, donde seguiremos desentrañando los misterios de la farándula. Un abrazo gigante para todos.